Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle y recientemente Deloitte. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación ACE y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Networld, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable. Bueno, pues para iniciar el tema, yo sé que es un tema complejo, es un tema bastante complicado a veces de abordar, pero mi primera pregunta es, ¿desde cuándo tomaron relevancia los factores de riesgo psicosocial? Bueno, muchos que nos dedicamos a esta rama de seguridad industrial, pues tenemos en cuenta los trabajos de Ramazzini, que fue de los primeros que documentaron parte de la seguridad industrial, pues en algunos trabajadores. Pero para mí en este tema, creo que Federico Engels, en 1847, cuando escribió su tratado sobre el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, donde describe ciertas condiciones del ambiente, ciertas condiciones de la alimentación, ciertas condiciones del entorno que favorecieron la evolución, el tener pulgares opuestos. Eso fue transformando al hombre y él describe que hubo una transformación mental en el hombre pues, para poder evolucionar. Después, bueno, esto es importante considerarlo porque ahí ya nos habla de una condición del trabajo que ya está afectando de forma mental al hombre, ¿no? Después, hacia 1960, con toda esa libertad y la búsqueda de libertades en esa década, empieza a ver o se empieza a mostrar lo que es la violencia en el trabajo. Entonces, en 1964, la Universidad de Michigan establece su primer modelo de estrés en el trabajo. Posteriormente, hacia la década de los 70s, la Organización Internacional de Trabajo, pues teniendo toda esta década de libertad y toda esta época de expresión, de libre expresión, toma en cuenta la opinión de los trabajadores y reconoce que hay un problema de violencia y estrés en los centros de trabajo. Y hacia 1974 formalmente pide a las entidades suscritas a sus tratados que empiecen a documentar sobre el tema de los riesgos, de los factores de riesgo psicosocial. Y no es hasta 1984, 10 años después, que se integra la primera definición
de los factores de riesgo psicosocial y se emite una primer lista de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y hasta 1986 se empiezan a reconocer las consecuencias de estos factores de riesgo psicosocial en las empresas, es decir, la baja de productividad, la incidencia de los hechos de violencia dentro del centro de trabajo ya como eventos reconocidos que pueden afectar pues, la productividad de los trabajadores en los centros de trabajo. Después, hacia la década de los 90, pues se realizan varios estudios de documentación pues, para determinar causas, para tratar de idear modelos que expliquen cómo funciona, cómo afectan los fenómenos de los riesgos psicosociales en el trabajo. Dentro de estos trabajos, los más reconocidos son los trabajos de Cooper, donde nos dice que los riesgos psicosociales dependen de las personas, dependen o son producto, mejor dicho, de los estímulos en los que se encuentra la persona y podemos encontrar que esos estímulos pueden dar respuestas positivas y negativas. Otro trabajo importante es el de Daza Pérez, donde nos dice que los factores de riesgo psicosocial son directamente relacionados con cómo se organiza el trabajo, cómo se desarrolla el trabajo y cómo esta interacción entre la organización y desarrollo afecta al bienestar psíquico y social de los trabajadores. Después, hacia los años 2000, a la década de los 2000, pues empiezan los trabajos de investigación médica. Aquí ya se encuentra que tras la exposición hacia un riesgo psicosocial en el trabajo, pues se encuentra o se determina que hay un aumento en el cortisol, ¿no? Que es una hormona que favorece o que nos ayuda a paliar el estrés en nuestro cuerpo. Muy relacionada con la adrenalina, que es una respuesta al miedo, ¿no? Después también hay trabajos, por ejemplo, los trabajos de McGowan o los trabajos de Miller, donde nos dice que ya hay actividades o se registran tras la exposición de un riesgo psicosocial, ya hay trastornos en el hipocampo, en los procesos mentales. Y finalmente, los trabajos de Trana y Alcadi pues nos dicen que la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo pues van a aumentar la aparición precoz del Alzheimer. Entonces, con esto se comprueba que sí hay una relación y efectos fisiológicos tras la exposición de un factor de riesgo psicosocial. Pero en México, a partir del 2010, 2014, 2013, con la emisión del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues ahí es donde finalmente se estipula o se toman en cuenta los factores de riesgo psicosocial. Después, 4 años después, en el 2018, se emite la norma oficial mexicana número 35 que habla de los factores de riesgo psicosocial y previo a esa emisión de la norma, el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza la primer jornada de factores de riesgo psicosocial. Entonces, aquí es importante hacer notar que durante todos estos años, pues México ya lleva un tiempo de retraso importante, hablamos de aproximadamente de unos 50 años de retraso respecto a los primeros trabajos o los países que determinaron iniciar su análisis de estos factores de riesgo psicosocial. Y también es importante mencionarles que México es el último país en América Latina que desarrolla una metodología pues para abordar este tema. De acuerdo a la norma 035, nos define qué es un factor de riesgo psicosocial y nos dice que es todo aquel hecho, toda aquella situación, todo aquel contexto que puede provocar trastornos de ansiedad, puede provocar afectaciones al ciclo de sueño, puede provocar un estrés grave, puede provocar problemas de adaptación en el trabajo. Y estos problemas de adaptación, pues reflejarlos tal vez con algún trastorno de dependencia a sustancias, tanto legales como ilegales,
trastornos afectivos. Entonces, todos estos trastornos tienen que estar directamente relacionados con pues, las funciones de la persona en su puesto de trabajo, con el tipo de jornada laboral que tiene, si fue o presenció, si fue objeto o presenció algún evento traumático severo o algún acto de violencia, pues todo esto va a generar un factor de riesgo psicosocial y se va a traducir pues, en todos estos trastornos de los cuales ya les he hablado. Aquí también es importante hacer notar que la persona, si nosotros hablamos de un contexto de trabajo, siempre nos vamos a referir a una persona o vamos a estar refiriéndonos a las personas como trabajadores. Y es la unidad básica en la cual iniciamos este análisis, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque la persona es un ser concreto que tiene aspectos físicos, psíquicos, mentales y espirituales. Se consideran los espirituales porque también es una forma de controlar algunas conductas y que estos factores pues, generan un carácter singular y único y que esta persona puede percibir un entorno natural, un entorno social, un entorno natural y que en este entorno él puede desarrollar sus cualidades, sus conocimientos, sus facultades. Y lo más importante es que esta persona puede ser un ser sociable y desarrollarse en esa sociedad, pero nunca pierde identidad. Y bueno, al hablar del entorno, en general, pues siempre ese entorno va a generar un estímulo. Por ejemplo, si hablamos del entorno natural, al bajar la temperatura, nosotros sentimos frío y entonces ese estímulo nos va a generar una respuesta y nuestra respuesta más lógica es si yo tengo un abrigo, pues me lo coloco, ¿no? Entonces, de esa misma forma, en el entorno laboral, si estamos hablando de factores de riesgo psicosocial, pues va a estar esos estímulos que son las interacciones con los compañeros, con el jefe, si atiendo clientes con los clientes o con la misma carga del trabajo. Entonces, todos esos estímulos y que van a generar ese factor psicosocial, pues yo para saber si voy a generar una respuesta positiva o negativa, pues me ayudo de mi percepción, me ayudo de mi experiencia, de mis emociones, de mis capacidades, pues para tratar de paliar o reaccionar de forma diferente hacia estos estímulos. Por otro lado, si estamos hablando de un entorno laboral, pues sabemos que las empresas tienen una cultura empresarial donde se definen objetivos, metas, donde hay un clima laboral, la interacción de las personas con el trabajo y con los clientes externos. Hay un tipo de liderazgo, quienes llevan la compañía, pues dirigen a todo un grupo de trabajadores pues para alcanzar las metas. ¿Qué objetivo tiene eso? Pues que estos definen una situación laboral en la cual pues la compañía está buscando un desarrollo social para las personas, un impacto económico en la sociedad, pero sobre todo buscan la productividad, la rentabilidad y el crecimiento de esa compañía y sobre todo pues la permanencia en el mercado. Y cuando hay interacción entre la situación laboral y la situación personal, pues es ahí donde se generan los factores de riesgo psicosocial. Ahí es donde está la interacción y donde se generan los factores de riesgo psicosocial. Entonces, para estar muy claros, los factores psicosociales siempre dependen de 3 factores y dan un cuarto factor como resultado o consecuencia. Todos los factores de riesgo psicosocial siempre van a ser producto de un estímulo. Y ese estímulo va a depender mucho de la frecuencia, de su duración, de su intensidad. Hay personas que, por ejemplo, reaccionan al primer estímulo que se les da, reaccionan inmediatamente.
No les digo que positiva o negativamente, simplemente reaccionen. Hay personas que acumulan, tienden a acumular esa respuesta y entonces a lo largo del tiempo expresan los efectos de estas exposiciones. Entonces, ese tipo de respuestas les podemos llamar agudas cuando son inmediatas y crónicas cuando se presentan a lo largo del tiempo. Cuando estamos hablando de respuestas positivas y negativas, pues queremos decir que cuando hay una respuesta positiva, la persona está satisfecha, está integrada y motivada a su centro de trabajo. Pero lo que queremos evitar y lo que la norma quiere observar es cuáles son las respuestas negativas, las que nos están generando emociones negativas y afectan a la productividad del centro de trabajo. Y finalmente, pues esa respuesta va a producir estrés. Y ese estrés tiene un componente emocional, un componente mental, y va a depender estrictamente de la experiencia personal y de la percepción subjetiva que tengan las personas. Pero también genera una respuesta biológica. Y aquí es donde los efectos en la salud se están considerando. Es decir, hay una respuesta física, somática, que se puede expresar pues en diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy muy tenso, cuando tengo una carga de trabajo importante, tengo efectos en el sistema musculoesquelético, donde pues tengo tensión, ¿no? Mi cuerpo genera cierta tensión. O tengo trastornos cardiovasculares, ¿no? Me siento presionado, puedo tener taquicardia, o alguna afección en el corazón por estar presionado. Pero también tengo trastornos conductuales o psicométricos, donde en ciertos periodos de estrés yo puedo tener comportamientos raros, por ejemplo, puedo llegar a sentirme cansado, fatigado, un producto físico, pero mentalmente yo puedo decir, no, ya no quiero ir a trabajar hoy, no me quiero levantar. Entonces yo creo que eso nos pasa algunas veces cuando tenemos una carga importante de trabajo y bueno, más o menos esta es la forma en la que se presentan los factores de riesgo psicosocial. Aquí es importante hablar o diferenciar tres sistemas, ¿no? ¿Qué es un factor psicosocial en el trabajo? ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? ¿Y qué es un riesgo psicosocial? Un factor psicosocial es un carácter general, tiene una condición general que tiene que ver con cómo se organiza el trabajo dentro del lugar de trabajo y ese factor psicosocial es la suma de la acumulación de muchos hechos, de muchos contextos y al final pues podemos generalizar. De manera muy concreta pues tienen un efecto, inciden en los resultados de una empresa y muchos de ellos tienden a la interpretación de las personas que lo están tratando, a la empatía, ¿no? Pongamos un ejemplo, una persona que está en una línea de trabajo y empieza a diferenciar o que hay favoritismo con otros compañeros de trabajo. Entonces, de manera general, pues podemos decir, es que ese líder no es muy bueno, ¿no? Pero ahí estamos contextualizando un hecho, una situación. Estamos generalizando. No sabemos el trasfondo de la situación. Y finalmente, intervenir en esa situación, a veces de manera inmediata no puede garantizarnos un resultado positivo. En cambio, un factor de riesgo psicosocial sí es una condición particular. Por ejemplo, hablemos un poquito del acoso laboral, ¿no? Donde el acoso está dirigido estrictamente a una persona, es una situación que está dirigida específicamente a una persona y que pues la tendencia es hacia una violación de sus derechos laborales, el derecho a descanso, el derecho a desconexión, y que pues invadir o atacar a esta persona de alguna manera está provocando un daño, ya puede ser físico, una expresión física somática,
o un efecto conductual, ¿no? Es más, a lo mejor yo lo acoso y él puede volverse agresivo, puede minimizar su conducta, ser más introvertido, no lo sé, pero el tema es que estas situaciones tienen una definición legal y hay una jurisprudencia muy específica sobre estos factores de riesgo psicosocial. Y aparte, aquí se necesita de toda una integración de un programa de respuesta a corto y a largo plazo, en el cual hay que llevar a ese trabajador, al trabajador que genera el problema y hacer una interacción a largo plazo, o más bien en el cual los resultados van a ser a largo plazo. Y finalmente el riesgo psicosocial, pues son los efectos que se está presentando después de la exposición a ese factor de riesgo psicosocial. Aquí, bueno, esto es lo que me indica la norma. Estas son las categorías de riesgo psicosocial que me indica la norma. Y bueno, aquí lo interesante, para no abordarlas todas, porque hablar de cada una de ellas es un tema específico y muy largo, pero lo importante de esto es que cuando nosotros estamos hablando de riesgos psicosociales y específicamente de cómo aborda la norma estos riesgos psicosociales, pues lo que nos dice es que entre más alto sea el grado de riesgo en nuestro análisis, pues más detallado debe ser nuestra investigación. Entonces, pues si yo tengo un riesgo muy alto, pues tengo que hacer el análisis de las dimensiones de riesgo. Si yo tengo un riesgo, un carácter de riesgo normalizado o bajo, pues ahí la misma norma, dependiendo de las escalas de riesgo que yo obtenga, pues me pide si analice categorías o dominios de riesgo. En general, solamente esta tabla la quería mostrar para decirles que dependiendo de esa gravedad que tenga yo en mi centro de trabajo, pues voy a hacer esa incidencia analítica sobre estos factores de riesgo. ¿Cuáles son las consecuencias de estos factores de riesgo psicosocial? Bueno, la primera consecuencia que nosotros podemos ver, y de acuerdo a los datos que nos ha compartido la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, nos dice que en el 2018, 75 de cada 100 personas sufrían estrés laboral. 29 de cada 100 personas superan las jornadas de trabajo establecidas en la Ley Federal de Trabajo. La jornada máxima son 48 horas, entonces imagínense trabajar más de 48 horas. Está comprobado que genera cierto factor de riesgo psicosocial y algunos trastornos como de ansiedad, sueño. En esta pandemia, 55 de cada 100 personas presentaron trastornos de ansiedad. Esto es por el motivo de aislarse y tener este encierro que tuvieron los trabajadores durante la pandemia. Nos dice también, los datos nos dicen también que 30 de estas 100 personas en México se ausentan debido a estrés laboral. Y de esas 30 personas se generan más de 10 días de ausencia al centro de trabajo de manera anual. Esto es importante, sí es importante porque representa más o menos el 8.3% en enfermedades mentales, incluyendo los factores de riesgo psicosocial, pues como parte del Producto Interno Bruto. Y si hablamos en cuestiones de dinero, en cuestiones de presupuesto, sí es una cantidad considerable lo que esto representa. En Europa sí hay un monto, en México no tengo un dato preciso, pero en Europa sí hay un monto en el cual establecen que hay una pérdida entre 12,000 millones de euros hasta 13,500 millones de euros. Esto fue en el año 2016, que se perdieron por causa de estos factores de riesgo psicosocial. Entonces, esos ya son estadísticas, ya son temas que nos dicen que sí hay una consecuencia y que sí están considerados estos riesgos psicosociales como una parte importante en los factores de trabajo. Por otro lado, los trabajos de la doctora Carreño del Instituto Nacional de Psiquiatría nos dice que del global de enfermedades en México,
El 8.3 de estas enfermedades mentales pues tienen una relevancia porque son, por ejemplo, si comparamos contra las neoplasias cancerígenas, contra problemas neurológicos, pues sí están por encima de estas enfermedades. Entonces, ahí es donde toma relevancia. Y aquí hablamos de enfermedades mentales en general, incluyendo, como les decía, los factores de riesgo psicosocial. Por otro lado, la misma doctora Carreño hace un análisis sobre el estado psicológico de las generaciones que pues, nos están antecediendo, ¿no? Y analizó jóvenes y adolescentes de la década pasada, que hoy pues, serían adultos jóvenes de entre 25 y 35 años, pues que están inmersos en un sistema laboral. Entonces, aquí, por ejemplo, esos jóvenes que representan las líneas verdes, pues presentan un grado alto de trastornos de ansiedad y conductas disruptivas. Entonces, imagínense, creo que estamos hablando actualmente de la generación de cristal, donde estos jóvenes son poco tolerantes a la frustración. Ahora, pues imaginemos la incidencia de estos factores de riesgo psicosocial, pues irán a la alta en los próximos años, pues dado esta condición, ¿no? Son jóvenes que no toleran mucho algún estímulo. Por otro lado, la misma doctora Carreño nos dice que en México, si los mexicanos somos complicados para atender un tema de salud, pues imagínense un tema de cuestión psicológica, ¿no? Aquí nos comenta la misma investigación de la doctora que el mexicano tarda hasta 14 años en atenderse de un problema psicológico en comparación pues, a otros países, ¿no? Entonces es un tema agraviante y preocupante. ¿Por qué debo cumplir la norma? Porque tenemos establecidos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en su artículo 23 relativo al trabajo nos dice que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, a una jornada de trabajo establecida, y a un salario proporcional al esfuerzo, ¿no? Por otro lado, en el tratado, en el TEMEC, nos dice que hay un apartado de situación laboral y en ese apartado de situación laboral nos está exigiendo que los trabajadores tengan derechos, que no exista violencia contra ellos en los centros de trabajo y mucho menos haya discriminación en los centros de trabajo. Por otro lado, los objetivos del desarrollo sustentable en su apartado número 8 nos describe todas las situaciones referentes a trabajo decente y crecimiento económico y ahí encaja este análisis de los factores de riesgo psicosocial. En la Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo se contempla. En la ley, por ejemplo, contempla la tabla de enfermedades profesionales y el reglamento nos indica que van a considerarse dentro de esa tabla de enfermedades profesionales los factores de riesgo psicosocial para determinar si hay algún tipo de aseguranza por parte de los patrones. Pero es hasta el 2014, con la emisión del reglamento, donde se define concretamente la obligación del análisis de los riesgos psicosociales. Entonces ahí, en ese reglamento, en el artículo 43, nos pide que analicemos e identifiquemos esos factores de riesgo psicosocial, que controlemos los factores de riesgo psicosocial, que apoyemos a los trabajadores para tratamiento de esos factores, de esa exposición a los factores de riesgo psicosocial. Y previo, un poquito antes del reglamento, se emitió la norma 030 de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, donde hay dos secciones muy concretas, donde nos dice que en su guía de referencia, nos dice que los exámenes médicos a los cuales deben de estar expuestos estos trabajadores o tener conocimiento de cómo es la salud de esos trabajadores en su examen de ingreso, evaluemos la condición psicológica.
Pero aquí hay un tema muy particular. Creo que esa condición psicológica se aborda a través de las psicometrías, que es el análisis de cómo se adapta la persona al puesto de trabajo referido. Entonces, no se aborda tanto esos factores de riesgo psicosocial, pero pues fue un primer intento, ¿no? Y hay otra sección donde nos dice que hay que hacer promoción para la prevención de adicciones. Y si recordamos un poquito de lo que he venido hablando, quiere decir que una consecuencia de la expresión de los riesgos de factor psicosocial, hablaba yo de la dependencia a sustancias. Entonces ahí hay un pequeño tema en el cual estábamos incidiendo. Y no es hasta el 2018 que se emite la norma oficial mexicana número 35, donde ya nos habla de una metodología, donde nos ponen en obligación con unas medidas de cumplimiento, pues para esta norma. Aquí es donde ya nos exigen puntualmente cómo hacer el cumplimiento. ¿Qué sanciones puedo tener por no cumplir la norma o por cumplirla parcialmente? Bueno, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que la Ley Federal del Trabajo, establecen ciertos salarios mínimos como sanción por no cumplir los criterios de la norma, ¿no? Tenemos los artículos 115, 118, 117 y 120, donde pues el monto mínimo son 50 salarios mínimos, el monto máximo son 5,000 salarios mínimos, que en términos monetarios, pues estamos hablando de 7,100 pesos aproximadamente en el límite inferior, y en el límite superior estamos hablando casi de 710,000 pesos. Pero hay una condición también en este reglamento que me dice que la valoración del incumplimiento puede ser aplicado por la cantidad de trabajadores que no estén cubiertos o no estén descritos dentro del análisis de estos factores de riesgo. Entonces, imagínense, si yo tengo un centro de trabajo con 350 personas y no he desarrollado esta norma, pues si la autoridad determina aplicar por número de trabajador, pues imagínense, ya es una cantidad considerable que puede ser hasta de millones de pesos. Entonces, por eso es importante cumplirla. Pero también no solo por las sanciones, sino también para aumentar la productividad en el centro de trabajo. Ahora bien, ¿quién va a vigilar el cumplimiento de esta norma? Pues la misma Secretaría que realizó su emisión. Aquí es importante contextualizar un poquito el marco normativo de la Secretaría de Trabajo. Tenemos 5 rubros importantes. Son los rubros que están ahí representados: salud, seguridad, organización, producto, actividades específicas. Pero ¿dónde cabe la norma 35? Bueno, la norma 35 tiene un componente de salud importante, pero desde el punto de vista organizacional también es importante. Entonces, la norma 35, perdón, entra dentro de estos dos rubros. Entra dentro del rubro de la salud y dentro del rubro organizacional. En total, la cantidad de normas que tiene emitida la Secretaría de Trabajo son unas 45 normas, donde tenemos aproximadamente 2 o 3 normas que en el 2018 fueron emitidas. Entonces, esta fue la Secretaría es quien va a vigilar su cumplimiento. Ahora, ¿requiere de algún tipo de certificación el cumplimiento de esta norma? La verdad es que no requiere un tipo de certificación esta norma. Lo que sí es que está estrictamente relacionada con algunos aspectos de responsabilidad social, donde tenemos varios modelos de responsabilidad social. Si hablamos de ISO 26000, que es todo un sistema de administración de responsabilidad social, con una serie de lineamientos y requisitos establecidos para responsabilidad social, pues sí es importante que la norma esté en cumplimiento, pues para ayudarnos a cumplir con ciertos requisitos de este sistema. ¿Dónde cabe en responsabilidad social? En 2 temas muy importantes, que son prácticas laborales y derechos humanos.
En estos dos temas, la norma puede incidir puntualmente y puede ayudarnos a cumplir cierto porcentaje de los lineamientos que nos está exigiendo responsabilidad social. Entonces, yo puedo obtener una certificación de responsabilidad social apoyada con el cumplimiento de la norma 35, bajo un sistema ISO 26000 o un sistema de empresa socialmente responsable. Pero no me ayuda a certificarme totalmente en estos dos rubros. Ahora bien, puede ser parte de la ISO 45000 o puede certificarse con ISO 45000. La verdad es que ISO 45000 es un sistema que nos ayuda a promover entornos seguros en el trabajo. Sí entra dentro de 45000, pero en sus requisitos regulatorios, en su identificación de requisitos legales, pues para promover la salud en el trabajo. Y también solamente es un apartado muy pequeñito en el cual pues podemos cumplir o incidir con el cumplimiento de esta certificación. Por otro lado, la igualdad o las certificaciones de igualdad laboral contribuyen o con la norma puedo certificarme en igualdad laboral. La verdad es que no. La misma norma 35 me establece que ciertos parámetros o ciertos lineamientos se dan por cumplidos si yo estoy certificado en esta norma de igualdad laboral, pero tengo que hacer un reconocimiento de los factores de riesgo psicosocial. O sea, ya estoy respetando la igualdad laboral, la igualdad de género, pero tengo que analizar si no existen factores de riesgo psicosocial. Entonces, no hay una certificación que nos ayude a aprobar esta norma. La norma requiere el apoyo de algún profesional. La verdad es que no es muy específico el apoyo de un profesional contextualizado, pero miren, hay un elemento que sí requiere el apoyo de este profesional. Independientemente del tamaño de la compañía, toda aquella persona que tenga un trauma severo por desarrollar un trabajo, es sujeto a una evaluación psicológica. Entonces, cuando yo aplico la guía número 1, de referencia número 1 de la norma, ahí yo voy a identificar cuáles son los trabajadores que con motivo del trabajo sufrieron estos eventos traumáticos severos. Pero mi responsabilidad, como establece la norma, es canalizarlos a una institución pública o privada. No es obligatorio que yo tenga que contratar a un psicólogo de cabecera pues para tratar estos temas, ¿no? Simplemente con que yo canalice y dé seguimiento a ese problema, a esa canalización, estoy cumpliendo con la norma. Solamente en ese caso se requiere la ayuda de un profesional. La verdad es que la norma está emitida y está desarrollada y su aplicación, si uno entiende concretamente qué es lo que nos está diciendo la norma, podemos implementarla. Entonces no requerimos de un profesional particular para su implementación, solamente para el seguimiento de las personas que tengan afectación por trauma, por evento traumático severo. La norma, su alcance específico de la norma, pues es la identificación, el análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación de los entornos organizacionales favorables para observar cuáles son las condiciones en el trabajo y si existen factores de riesgo psicosocial. ¿Qué no contempla la norma? Pues la norma no es una evaluación psicológica de cada trabajador, ni mucho menos evalúa sus variables como la actitud, la conducta, la personalidad, los valores, que eso sí lo hace la psicometría, pues cuando estamos tratando de acceder a un puesto de trabajo y nos mandan una prueba psicométrica, pues todas esas variables sí las puede analizar una psicometría y definen una personalidad de quien estemos analizando. Por otro lado, también tampoco trata de identificar si existe un trastorno mental en la persona, ¿no? Ya es un tema mucho más extenso, con profesionales mucho más capacitados. Entonces, la norma solamente trata de investigar
cuáles son las condiciones en las cuales están los factores de riesgo psicosocial en el centro de trabajo. Ahora, la norma tiene implicaciones muy concretas dependiendo del tamaño de la organización. En general, nos pide la norma que generemos una política de factores de riesgo psicosocial, que se atiendan los eventos que pudieran generar un factor de riesgo psicosocial y que a partir de 16 a 50 trabajadores se apliquen, bueno, de 16 a más trabajadores se apliquen cuestionarios muy específicos. Y bueno, hay dos cuestionarios que pueden aplicarse y estos se aplican para determinar si existe o no un factor de riesgo psicosocial. Estos cuestionarios son comúnmente llamados cuestionarios corto, guía de referencia número 2 en la norma, y cuestionario largo, guía de referencia número 3. Y la diferenciación entre estos es que el cuestionario corto solamente evalúa factores de riesgo psicosocial en empresas pues medianas, mientras que el cuestionario largo evalúa tanto los factores de riesgo psicosocial como los entornos organizacionales favorables. Y su cuestionario abarca más o menos unas 80 preguntas y en el corto son alrededor de unas 50 preguntas. Además, en el cuestionario corto, lo que nos pide la norma es que hagamos un muestreo al 100% de la población de los trabajadores. Tenemos una población de 16 a 50 trabajadores, mientras que en el cuestionario largo, la aplicación del cuestionario largo, nos pide una muestra muy específica. Y bueno, en general, la aplicación de las encuestas debe hacerse cada 2 años, pues para observar si hay alguna modificación en los factores de riesgo psicosocial y pues darle seguimiento y tratar de descubrir si se generaron nuevos factores de riesgo psicosocial al interior de nuestro centro de trabajo. Por otro lado, les comentaba el certificado de igualdad laboral. Pues aquí solamente se cumplen ciertos aspectos de la norma, como son las políticas de prevención contra la violencia, que existan mecanismos para reportar estas incidencias, que haya alineamientos para prohibir discriminación y fomentar equidad en el trabajo. Y bueno, todos estos puntos son solamente elementos pequeños de lo que la norma me está exigiendo. En general, este es el flujograma que trata de explicar el contenido de la norma. Todo el desarrollo de la norma proviene de estos cuestionarios que yo les había comentado. Para la aplicación de los cuestionarios es importante considerar que las respuestas que estos cuestionarios tienen, que estas encuestas tienen, van a ser usadas, y así hay que transmitirlo con nuestros colaboradores, van a ser usadas para la mejora de las condiciones laborales y que sus respuestas no van a ser objeto de alguna represalia, que van a tomarse en consideración pues para evitar estos factores de riesgo psicosocial, que deben ser contestados con franqueza, que no sientan amenaza o persuasión o algún tipo de interés que esté afectando los resultados de esta encuesta. Entonces siempre es importante hacer notar eso con nuestros colaboradores, pues para obtener las respuestas más sinceras de ellos, porque lo que intentamos es mejorar nuestro entorno de trabajo. Si estamos hablando de un centro de trabajo donde yo tengo que definir un tamaño de muestra, entonces aplicaremos una fórmula que en un momento vamos a revisar. Y bueno, finalmente hay que tener condiciones muy particulares en el lugar donde se van a aplicar. Debe ser un lugar tranquilo, un lugar donde puedan ellos tranquilamente responder la encuesta, que se les dé el tiempo suficiente para que ellos puedan responder la encuesta adecuadamente. Y una vez que esas encuestas ya están entregadas y terminadas, pues viene todo el procesamiento de los datos, ¿no? Y el análisis de los resultados. Tenemos que ver respecto a la norma quiénes son las personas que están evidenciando una exposición a un factor de riesgo psicosocial. Entonces, con esos resultados,
pues yo voy a poder identificar primero qué factores de riesgo psicosocial hay en mi centro de trabajo y por otro lado, qué personas están afectadas por esos factores de riesgo psicosocial. Y de ahí yo tengo que hacer inmediatamente unas estrategias de acción, un control reactivo. Yo ya sé cómo estoy, ya sé a quiénes afecté, entonces hago una estrategia de acción reactiva. ¿Cómo los voy a llevar de un nivel alto y voy a tratar de normalizarlos a un nivel más bajo? Entonces hay que generar todas esas estrategias, hay que desarrollar un plan, hay que darle seguimiento a ese plan. Y finalmente, si nosotros queremos integrar o evitar que se repitan o se reincidan esos factores de riesgo psicosocial, tengo que hacer un plan de control preventivo donde asigno responsabilidades y podemos apoyarnos de la Comisión de Seguridad e Higiene, darle capacitación a esta Comisión de Seguridad y finalmente, pues que nos ayuden a dar opiniones, a regular, a verificar, a dar opinión sobre estos factores de riesgo psicosocial y todo lo que está generando, pues con estos mecanismos de quejas, de evidenciar o denunciar violencia laboral en el trabajo. Y finalmente, pues fijar una política de factores psicosociales. Ok, bien, les comentaba cómo integramos una muestra, por qué es importante una muestra. Y lo más importante en la muestra es que haya representatividad de toda la compañía y de todas las áreas de trabajo en la muestra. ¿Por qué también es importante esto? Porque hay ciertos grupos o áreas de trabajo, puestos de trabajo, que tienen interacción con agentes externos. Por ejemplo, hay personas que atienden clientes y esa interacción con el cliente puede generar un estrés, puede generar un riesgo psicosocial. Hay puestos que tienen subordinación y tener esas interacciones en el trabajo también pueden generar un estrés. También es importante hacer notar que hay puestos de trabajo donde la demanda de toma de decisión y la importancia también genera estrés, ¿no? Otros en los que la atención operativa pues va generando también estrés. Entonces, la muestra que nos pide el cuestionario largo solamente se aplica para el cuestionario largo. Está basado en donde N es la población total de los trabajadores y N minúscula es la cantidad de trabajadores en la muestra. Entonces, yo lo que puedo hacer es determinar por cada área de trabajo cuál es el personal concretamente en esa área de trabajo y pues sacar del total los porcentajes relativos correspondientes a cada área. Y finalmente, lo único que hago es de la cantidad de trabajadores en la muestra que yo tengo, lo multiplico por ese porcentaje y ahí me va a decir cuántas personas por área van a ser sujetas a encuesta, ¿no? Y eso me da una representatividad en la muestra y nos ayuda a que haya diversas opiniones de manera equitativa en la organización y pues nos da resultados más estables. Entonces, de esta manera yo puedo integrar la muestra. ¿Por qué es importante caracterizar también la muestra? Bueno, porque hay datos muy específicos que nos pueden ayudar a diferenciar o a ver si hay una influencia de factores externos en nuestra población de trabajadores. Los datos más importantes son, por ejemplo, diferenciar entre cuántas personas por género hay, su estado civil de esas personas, su rango de edad, qué tan joven es mi compañía, el nivel de estudios, qué tan preparados están mis colaboradores. Y todo esto, no sé si recuerdan que hablábamos de que las personas ejecutamos un proceso interno cuando estamos expuestos a estos factores de riesgo psicosocial. Entonces, eso nos va a ayudar también a observar si estos factores de riesgo psicosocial tienen un impacto muy fuerte en nuestra población, dado que pues, podemos verlo a través de la preparación de los trabajadores, de su edad, de su estado civil, de cuánto tiempo trabajan en las jornadas, ¿no? O también cuánta experiencia laboral tienen estas mismas personas. Entonces, por eso es importante caracterizar la muestra. Ahora, otra cuestión importante es que la norma diferencia para el cuestionario largo
dos factores: el entorno favorable de trabajo y los factores de riesgo psicosocial. Y en el cuestionario corto solamente aborda los factores de riesgo psicosocial. Y bueno, de manera muy particular, los entornos favorables siempre queremos que estén presentes en nuestro centro de trabajo, mientras que los factores de riesgo psicosocial, pues esos hay que tratar de evitarlos y controlarlos. Para la evaluación de las encuestas, la misma norma nos define que hay ciertos criterios y cierto puntaje que se va a estar calificando en estos cuestionarios, y son puntajes ponderados, tal como se muestra en las opciones de respuesta y sus calificaciones. En los entornos favorables, el valor más apreciado es 0, o sea, queremos que no se presente esas condiciones negativas, y cuando tenemos un riesgo psicosocial es 4, y así se va ponderando cada respuesta, donde tenemos 0 y 4 como valores máximos en ambos rubros, dentro de la calificación de las encuestas. Y tenemos las referencias de los puntajes, donde 90 es lo máximo para los cuestionarios cortos, y 140 puntos es para los cuestionarios largos, donde tenemos un riesgo muy alto, y de ahí, bueno, se van ponderando los puntajes para obtener las diferentes categorías de riesgo. ¿Qué es importante como primer producto de mi evaluación de riesgos? Bueno, de acuerdo a las respuestas que yo obtenga en la encuesta, lo que a mí me interesa es saber cómo están los trabajadores respecto a los riesgos de los factores de riesgo psicosocial, discúlpenme. Eso es lo primero que me interesa, saber qué personas están afectadas. Y aquí hablamos de un tema de confidencialidad. ¿Qué tanto sí debo saber los nombres de los trabajadores en la encuesta? Bueno, hay muchas opiniones, pero desde mi perspectiva, sí es importante saber qué trabajador, identificarlo plenamente. ¿Por qué? Porque a mí me va a ayudar a transportar a esos trabajadores que presentan problemas, afectaciones, me va a poder llevarlos directamente a un programa de acción, a un plan de acción, y tratarlos de manera mucho más puntual, ¿no? Entonces, ese es el tema que yo tengo con la confidencialidad. Sí es importante conocerlos, pues para dirigirlos inmediatamente, y esos esfuerzos pues sean de manera más directa. Por eso sí yo recomiendo que sí pueda identificarse. A lo mejor cuando se haga la difusión de los resultados, no transmitir los nombres a los compañeros, solamente mostrar los resultados generales, ¿no? Para que no sean objeto de alguna burla los propios trabajadores, pero sí para las personas que toman decisión, sí este dato debe ser relevante. Ahora bien, en CAM, la metodología que nosotros aplicamos es una metodología de tipo gráfico, es una metodología donde podemos observar picos, y, por ejemplo, para este ejemplo, valga la redundancia, yo lo que tengo es el análisis de esos dos entornos, el entorno favorable y los riesgos psicosociales, donde los picos me van a poder ayudar a determinar dónde estoy con buenos resultados y dónde tengo un bajo desempeño. Esto es para el entorno favorable. Y lo que va a pasar en el factor de riesgo psicosocial, nuestra gráfica se va a invertir, y ahí voy a ver picos donde me van a advertir cuáles son los problemas que yo tengo. Yo puedo hacer análisis pregunta por pregunta para ver dónde hay problemas, porque cada pregunta está relacionada a un factor de riesgo psicosocial en el trabajo, y me puede a mí ayudar a identificar plenamente cuál es el factor de riesgo que yo tengo que atender. Yo puedo hacer el análisis pregunta por pregunta, lo puedo presentar de muchas maneras, esta es otra forma de presentarlo, pero lo más interesante y lo más importante es, dependiendo del grado de riesgo que yo identifique, pues puedo hacer mi análisis por categoría, por dominio o dimensión de riesgo,
Y este análisis gráfico me ayuda, como les decía, a ver incidencias. ¿Cuál es el factor de riesgo que yo tengo, en el que tengo más problemas y el primero que tengo que atacar? Eso me ayuda para jerarquizar. Entonces, aquí vemos un ejemplo donde tenemos este dominio que nos está afectando completamente. Entonces, de acuerdo a esos resultados que yo tenga en las encuestas y a esas incidencias, pues más profundo debe ser el análisis y debo abordar desde lo más específico, que son las dimensiones de riesgo, porque ahí podemos caracterizar y encontrar puntualmente dónde se están generando los problemas. Entonces, entre más alto sea mi calificación, más profundo tengo que hacer mi análisis. Por mi parte, sería todo. Nada más recordarles a ustedes que en CAM somos un grupo de personas que tenemos experiencia en estos temas de seguridad e higiene industrial y que podemos ayudarles para realizar su cumplimiento normativo en varias normas y que esperamos en un futuro que esta información les sirva y poder colaborar con ustedes. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Ahí están los contactos de CAM y pues creo que es momento de darle entrada a las... Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle y recientemente Deloitte. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Networld, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable.